publicado Max Life recientemente, porque la verdad que ni sabía que existía, es la de preservar el potencial. Y entonces en ese sentido, pues quise invitar a Julieta, que con mucho agrado, gracias a Dios que me aceptó la invitación, eh, para hablar un poquito de eso y sobre todo qué la mueve a ella a hacer una labor tan y tan especial y tan de alguna manera difícil y sacrificada, porque ella se pasa horas y horas, trabaja 14 horas al día y más en estos días, entonces lo hace con una actitud tan preciosa. Entonces yo quiero darle la bienvenida a Julieta para que nos cuente cómo es que ella hace todo eso. Muchísimas gracias, Alex. Qué bienvenida tan bonita. Y bueno, estoy feliz de estar aquí esta mañana con ustedes para hablarles justamente de todo esto y cómo se relaciona nuestro propósito de vida. Antes de presentarme formalmente como quién soy, o usualmente cuando nos presentamos quién soy, uno dice todos los títulos que tiene y qué es lo que ha estudiado. Y aquí lo voy a hacer quizás de una manera muy diferente. Y parte de eso radica que yo estoy muy acostumbrada a dar presentaciones académicas, pero esta es la primera vez que estoy haciendo una presentación que no es académica, que no tengo uso de slides, o sea, de diapositivas. Va a ser, sin embargo, fiel a mi personalidad si tengo flashcards para poder cumplir con los puntos de la información que les quiero transmitir. Pero es tener una conversación genuina frente un poco a mi experiencia y lo que yo he vivido, la importancia de preservar el potencial y lo que ustedes pueden hacer desde su día a día y desde su cotidianidad. Entonces, la forma como me voy a presentar o como me voy a describir es a través del Ikigai, que no sé si eso es algo que me imagino que quizás están familiarizados, que es una filosofía japonesa que explica unos diferentes componentes, por así decirlo, y en el momento en que uno logra todos estos componentes, uno encuentra la razón para vivir, la razón para levantarnos y para ser feliz. Y los 4 componentes es lo que amas, en lo que eres bueno, lo que tienes habilidad, lo que tienes talento, por lo que te pagan y lo que el mundo necesita. Entonces yo, Julieta Villegas, soy colombiana, vivo en República Dominicana o en la islita, como yo le digo con muchísimo cariño, y lo que yo amo es trabajar por la primera infancia y por los primeros 1000 días de vida. En lo que soy buena y en lo que tengo habilidad y talento es en hacer investigación, en poder entender datos, en poder entender la situación actual de un país y dar recomendaciones estratégicas, en poder desarrollar políticas. Por lo que me pagan es justamente esto, es en hacer consultoría, en poder asesorar los ministerios, los hospitales, en todo este marco. Y lo que el mundo necesita y el valor agregado de lo que yo hago es dejar el mundo un poco mejor. Entonces, esto es mi Ikigai y esto es la forma como yo me presento a ustedes. Pero no fue fácil llegar ahí y llevo 10 años, es lo que me ha tomado de mi experiencia, de poder llegar justamente a este estado de Ikigai, de felicidad y de poder servir y de poder entender un poco cuál es la razón para levantarnos y para vivir. Y para poder contarles un poco sobre cómo inició esto, les tengo que explicar cómo fue mi experiencia después de estudiar medicina. Yo estudié medicina en Bogotá, en Colombia, en la Universidad Javeriana, y en Colombia, como es común en varios de los países, uno tiene que hacer un año rural, es decir, un año que uno hace de servicio comunitario para que uno le otorguen la licencia y uno pueda practicar medicina en el país. En mi caso, yo hice mi año rural en una comunidad que se llama La Boquilla. Eso es muy cerca de la ciudad de Cartagena, que es donde yo nací, es donde vive mi familia. Es una ciudad costera, muy bonita, muy turística. Quizás algunos de ustedes hayan ido o la conocen. Y a mí me tocó hacer mi año rural en esa zona de La Boquilla. Eso es una zona realmente pobre y bastante distinto a lo que yo venía acostumbrada de ver, porque obviamente es muy distinto lo que uno ve en un hospital universitario frente a lo que uno ve cuando tiene que ir a atender a un centro de salud en una comunidad que, además de ser pobre, es una comunidad además pesquera, que está en la costa, por así decirlo, y dependen un poco de lo que ellos puedan pescar del día a día.
tasas altísimas de embarazo adolescente, problemas de comportamientos de riesgo y de ilegalidad, de drogadicción, de pandillas. Entonces, esto fue un poco a lo que yo me vi enfrentada. Entonces, durante esa experiencia de ese año rural, se rompió un poco mi burbuja de lo que yo venía esperando, de lo que yo me imaginaba que iba a ser mi práctica como médica. Y comencé a entender que más allá de practicar medicina y de poder diagnosticar un paciente, habían un sinnúmero de factores sociales, políticos, económicos, que tenían una influencia directa en el estado de salud, que es lo que llamamos los determinantes sociales de la salud. Y esa experiencia a mí me cambió la vida y comencé a reevaluar y a replantearme lo que es el sentido y qué era el sentido de mi vida y lo que yo quería hacer estudiando medicina. Y aquí hubo un poco un cambio en el paradigma o en el rol tradicional, porque cuando nosotros estudiamos medicina, especialmente de donde yo vengo, la idea es que uno termina, hace el rural y entra a una especialidad de uno o una residencia y uno tiene su bata blanca, su consultorio, con el diploma atrás de todas las cosas que ha estudiado, atiende pacientes y tiene una vida relativamente cómoda. Y en ese momento de la vida, yo entendía que el valor estaba asociado era a la riqueza material o económica. Así era como uno definía el valor. Y así es un poco como uno sale de medicina y ese es el camino tradicional. Y en ese momento yo me di cuenta que yo no podía seguir un camino tradicional, porque eso no era lo que yo era y no me estaba dando sentido ni me sentía bien con lo que estaba haciendo. Entonces decidí que lo que yo quería era generar un impacto. No sabía cómo lo quería hacer, pero yo quería que las cosas que yo hiciera no fueran de un paciente a uno, sino algo que yo podría hacer a nivel país, inclusive global. Entonces tuve la conversación con mi familia y me senté un día donde mi papá y le dije, he decidido que no quiero hacer una especialidad médica, sino yo quiero comenzar a trabajar de manera general, hacer impacto, hacer políticas en salud. Y quizás ahora es bastante común que la gente siga ese camino. Hace 10 años no era tan común que un médico no siguiera ese camino tradicional de tener una especialidad, sino comenzar a estudiar unas cosas de las cuales nosotros no estuvimos acostumbrados. Entonces, decidí colgar la bata blanca y decir, yo voy atrás de esto, voy a hacer un camino no convencional y voy a comenzar a prepararme. Y fueron muchos años de estudio y además era mucho miedo e incertidumbre, porque parte de todo esto era decir, bueno, ¿qué va a pasar con mi valor? Y también, ¿qué va a pasar con mi productividad? ¿Esto sí va a funcionar? ¿Esto sí? Entonces decidí estudiar epidemiología, porque la epidemiología es una forma que uno entiende la enfermedad, las frecuencias, qué es lo más común en una población, los datos, las enfermedades que surgen. Es la certeza de los datos en la ciencia, es la epidemiología. Después de la epidemiología dije, necesito entender cómo se hacen políticas en salud, voy a estudiar salud pública. Entonces comencé a estudiar salud pública desde una visión de que la salud es global, es comunitaria, es el bienestar común de todos y quitar esa visión tan individual que muchas veces tenemos y pensar en un bien común. Y después de eso se me dio por estudiar economía de la salud, porque también necesitaba entender de dónde iba a sacar los recursos para poder implementar estas políticas. Entonces fue un camino bastante largo, de mucho estudio, y durante este proceso me encontré con un método, que es un método colombiano, que se llama el método madre canguro. No sé si alguno de ustedes lo conocen o si aquí hay personas que han tenido niños prematuros o de bajo peso al nacer, pero es un método donde los niños que nacen antes de tiempo o bajitos de peso se ponen en contacto piel a piel en el pecho de las mamás o de los papás, y esto se hace desde las unidades de cuidado intensivo y después en las casas. Esto es un método que se inventó en Colombia y había una ONG, Fundación Canguro, muy famosa, que se encarga de difundir este método a diferentes países en el mundo. Entonces, en ese punto de la vida, ya yo llevaba muchísimos años de estudio, pero hay una frase que yo digo mucho y es que el escritorio es un sitio peligroso para ver el mundo. Uno nunca puede evaluar el mundo desde una postura tan cómoda como desde el escritorio, porque si uno no va a las comunidades y no entiende las necesidades, uno no puede diseñar políticas de impacto, ni proyectos de impacto, ni sea lo que uno vaya a querer hacer. Y con eso en mente, y tratando de entender un poco cuál era mi sentido, y con todos estos estudios que tenía encima y no sabía si eran aplicables o no,
decidí trabajar en este tipo de ONGs y manejar unos proyectos en África, particularmente en Kenia, Camerún, Malí, en India y en diferentes zonas de otros países y de Latinoamérica, zonas un poco también más difíciles en Colombia. Y ahí fue, digamos que la primera vez que me enfrenté a la realidad. Una realidad muy distinta, porque cuando uno está empacando una maleta para irse a África, la prioridad no es llevar ropa, sino llevar insumos médicos. Entonces, esa fue mi primera realidad, cuando comencé a entender que tenía que comprar las mascarillas para el oxígeno, que allá, digamos que no se consiguen, y las reesterilizan y las usan tanto, que mi maleta estaba llena de mascarillas para el oxígeno, de medicamentos, y uno que otra muda de ropa para uno llevar. Ya desde esa noción y esa percepción de cuando uno estaba haciendo la maleta, uno entendía que esto iba a ser un viaje que le iba a uno cambiar la vida, para mí personalmente, y que después nunca iba a volver a ser la misma después de ver eso. Entonces, todo este proceso, acompañado de que yo de manera personal en ese momento de mi vida tenía el corazón roto, había tenido una decepción amorosa y tenía el corazón hecho en pedazos, y dije, voy a hacer todo esto y además voy a buscar propósito en mi vida, voy a sanar el corazón entregándome en este trabajo. Entonces hago todo esto y comienzo todos estos proyectos, inicio todos estos viajes y comienzo a ir a estos países. Y es la primera vez que me enfrento a la muerte de la forma como me enfrenté a la muerte. Y hay cosas que no son fáciles, y ver niños morir es algo que uno no se recupera. Yo creo que hay una parte de uno que quizás muere también un pedazo, particularmente cuando las muertes son prevenibles y cuando hay cosas, digamos, tan sencillas que se podrían hacer y no se están haciendo. Entonces eso genera aún más dolor. Y parte de esas impresiones era la primera vez que yo llegué a una unidad de recién nacidos en Douala, en Camerún. No habían incubadoras, por así decirlo. Había una especie de cuna que era abierta. Había un hacinamiento, un espacio muy pequeño con muchísimos niños en fila, y había una sola fuente de oxígeno. Entonces, a medida de cada vez que un niño estaba más cercano a la muerte, era cuando se decidía cuál niño había que conectar al oxígeno. Entonces, esa fue la primera vez que yo entré a una unidad de recién nacidos en Douala. Me enfrenté a ese tipo de decisiones, a jugar decisiones sobre quién vive y quién no vive, y bajo qué criterios, y quién soy yo para definir quién vive. Además, los niños no les ponen nombre, porque los papás tienen tanto miedo y están tan seguros, han tenido tantos hijos y la gran mayoría muere, que además son niños que no son identificados, entonces no tienen nombre. Y además de eso, a medida de que entonces íbamos pasando por todos los espacios para ver cómo estaba el estado actual de todos estos niños, a medida de que comienzan a fallecer, no había un espacio donde dejarlos, entonces tocaba ir acumulándolos un poco en una esquina, por tan fuerte como se puedan imaginar esa imagen, acumulándolos en una esquina. Y yo tengo el recuerdo muy claro de cómo cada vez que yo pasaba y daba esas rondas por la unidad de recién nacidos, lo que veía eran los piececitos que se iban acumulando uno encima del otro, y cómo la coloración de la piel iba cambiando. Entonces, eso fue un poco lo que a mí me tocó vivir. No todos los países en los que trabajé fue tan extremo. Yo les estoy mostrando y les estoy contando de manera muy genuina y muy desde el corazón lo que yo viví en estos países. Y claro, uno vive esto y ¿qué le pasa? Se rompe el corazón. Entonces, yo que iba con un corazón roto y fragmentado a África a tratar de salvar y de pegar ese corazón, lo que hice fue generar más dolor, porque todo me dolía. El corazón me dolía, la esperanza la había perdido, no entendía, pensaba que el mundo es un sitio hostil y cruel y oscuro. Y justamente en ese momento donde estaba reescribiendo todos estos proyectos, porque acuérdense que lo les dije, el escritorio es un sitio súper peligroso para uno ver la vida y escribir cualquier tipo de proyecto. Entonces comenzaba a escribir todos estos proyectos y me pasaban cosas tan básicas como, es que Julieta, tienes que incluir el agua para el hospital. O sea, ya yo había perdido la noción de que cuando tú escribes estos proyectos y yo ponía los insumos necesarios, estos hospitales no tenían agua, nosotros no nos podíamos lavar las manos para ver entre paciente y paciente.
no había agua potable para que las mamás pudieran tomar. Entonces, si se imaginan que en Camerún son alrededor de 40 grados centígrados con 80% de humedad y están los bebés prematuros en contacto piel a piel, se podrán imaginar la transpiración y el sudor y la deshidratación que teníamos en estas mamás. Entonces, fue replantearme la forma como yo veía el mundo desde ahí. Entonces, yo, en ese momento de absoluto dolor y de tener me rompí el corazón el doble y no entendía por qué todo este dolor y toda esta vulnerabilidad, es que acaso era masoquista o qué era lo que estaba buscando viendo ese tipo de cosas. Y ahí fue cuando entendí que uno se tiene que romper el corazón porque es la única forma que entra la luz. Y la luz es finalmente lo que nos va a hacer a nosotros que esos fragmentos se unan. Entonces el corazón se rompe, pero le da espacio para que entre la luz y para que uno pueda de verdad encontrar qué es lo que quiere hacer y cómo hacerlo. Entonces, en ese momento, después de esa serie de viajes que fueron bastante difíciles, y cuando yo sentí que ya tenía un poco más de luz, eso fue un camino también bastante largo. Yo regresé de todos estos viajes bastante deprimida, bastante triste, bastante ansiosa, y yo creo que todas estas temáticas de salud mental y de cómo uno se siente, uno tiene que verbalizarlo y decirlo. Y no sabía muy bien cómo organizarme y qué era lo que tenía que hacer después. Y bueno, entonces, y parte entre todas estas charlas, y bueno, y buscaba cosas y todo eso, y me pasó algo muy particular, y fue que una amiga me metió en un curso, un retiro espiritual, unas cosas que yo no quería hacer, pero igual ella me metió, y bueno. Y para resumirles un poco la historia, sin importar cuál sea su religión de las personas que estén acá o de sus creencias, que obviamente cada quien con las suyas, yo en ese momento estaba discutiendo bastante con el de arriba, por así decirlo, cuestionándome mucho porque es que es muy difícil uno mantener una serie de criterios y de creencias cuando hay tanta gente que se está muriendo y uno ve tanta hostilidad y maldad en el mundo. Entonces yo me senté ante un líder religioso, por así decirlo, y le hice estas mismas preguntas y le dije, mire, yo en realidad no sé qué es lo que está pasando, pero yo no puedo creer en si después de lo que acabo de ver, ¿cuál es su respuesta ante tanto sufrimiento en el mundo y ante tanto dolor y ante tanta muerte? Y la forma como él me lo dijo y como él me habló me cambió, y de ahí sale algo que es un mantra mío que yo utilizo mucho. Y él básicamente lo que me dijo me dijo, tú no te tienes que preguntar el por qué ocurren este tipo de cosas, no es nuestra responsabilidad de entender por qué hay muertes, por qué el mundo es hostil, por qué ocurren todas estas cosas malas, porque el mundo también tiene cosas maravillosas y extraordinarias, y el motivo que yo puedo mantener la fe es porque hay personas como tú y millones de personas alrededor del mundo que están decididos a hacer algo. Entonces él me habló mucho y él me dijo, tú eres un instrumento para generar esto. Y desde ese momento yo me refiero a mí misma como un instrumento de luz. Y creo que todos lo somos. Y que todos somos un instrumento y que tenemos que dirigir esa luz justamente a las cosas que nos hacen vibrar y que nos llenan de amor. Entonces, justamente dirigir esta luz a preservar el potencial. Y aquí es algo cuando yo siempre lo digo, y es que no se requiere, y eso ahora se los voy a aterrizar un poco más, y es que no se requiere de medidas extraordinarias para uno ser extraordinario. Uno es extraordinario el día que decide servir, el día que decide pensar en el otro, el día que desde su comunidad y desde su localidad hagan algo. No quiere decir que se tienen que ir a África a partirse el corazón para ser seres extraordinarios. Si lo quieren hacer, bienvenido sea, es una experiencia que todos pueden vivir, pero lo que le quiero transmitir acá es que ser extraordinario no implica todo eso. Hay otras formas de hacerlo. Y aquí ya vamos a hablar un poco de lo que se habla de preservar el potencial y hacia dónde fue lo que yo quería trabajar y qué fue lo que me dejó todo este corazón roto y de lo que yo quería. Y para eso tenemos que hablar de los primeros 1000 días de vida, que no sé si es algo que ustedes quizás hayan escuchado. Y los primeros 1000 días es este periodo que va desde la gestación, o sea, es decir, desde que el bebé está en la barriga de la mamá hasta los 2 años de vida. Entonces, estos son los primeros 1000 días de vida. Y aquí lo que yo quiero resaltarles es que, y esto vamos a tenerlo en mente, y es que si nosotros cambiamos el comienzo de la historia,
cambiamos la totalidad de la historia. Este es el comienzo, los primeros 1000 días. Y los primeros 1000 días, todo lo que está relacionado con esto está ampliamente documentado en la literatura. Entonces, lo que yo les estoy contando, hay estudios desde la perspectiva económica, médica, psicológica, social. Entonces, esto es un tema que digamos que está ampliamente documentado y que se reconoce. ¿Qué es lo que ocurre durante los primeros 1000 días? Es que durante los primeros 1000 días, el cerebro humano experimenta su mayor potencial de crecimiento. Durante esos primeros 1000 días, las conexiones neuronales, o sea, es decir, cuando se nos conectan y los circuitos con la sinapsis, el mayor volumen, el mayor crecimiento de ese cerebro se da en los primeros 1000 días de vida. Es la ventana de oportunidad, es el momento donde tenemos el mayor potencial de crecimiento de nuestro cerebro. Y es un periodo bastante corto, si ustedes los ponen a pensar, porque es la gestación hasta los 2 años. ¿Qué es lo que ocurre y cómo nosotros podemos proteger esos 1000 días? ¿O de qué se trata? Entonces, lo uno es que se necesita un ambiente estable y seguro, entonces es decir, protección y seguridad. Se requiere nutrición y se requiere aprendizaje temprano, que es estimulación. ¿Qué pasa cuando no se dan estas condiciones? ¿Qué pasa cuando hay estrés y violencia en la casa? ¿Qué ocurre cuando hay una falta de estimulación? ¿Qué ocurre cuando hay un déficit de los nutrientes esenciales como el yodo, como el hierro, como el zinc, como la vitamina A? Ocurren cambios a nivel cerebral que son irreversibles. Lo que uno pierde durante esos primeros 1000 días de vida no se vuelve a recuperar. El potencial que se perdió durante esos primeros 1000 días de vida no se vuelve a recuperar. Es por eso que es tan importante trabajar en este periodo para preservar el potencial. ¿Qué pasa si ocurre todo esto que les estaba mencionando? Si hay desnutrición, si hay estresores, si hay violencia en la casa, si hay agresión, si hay una falta de estimulación. Uno, les va a aumentar la mortalidad infantil. Son niños que van a morir más tempranamente durante los primeros 5 años. Y no solo eso, sino que a largo plazo, porque es que todo lo que estamos haciendo aquí va a sentar las bases para el desarrollo en la adultez y quienes somos nosotros como adultos. Van a ser niños que van a tener un peor desempeño escolar, entonces van a tener una menor productividad, van a tener menos salarios, menos ingreso al mercado laboral. En términos de adultos, son niños además que van a tener enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, y además tienen un comportamiento más hacia el riesgo, que es todo lo relacionado con la ilegalidad. Entonces, todo esto ocurre, y quizás esto es una historia que ya les está pareciendo conocida, y ya pueden ver la situación de muchos países, la pueden entender desde esta perspectiva, porque si nosotros ponemos el lente de los primeros 1000 días de vida para entender las situaciones tan nuestras de nuestros países en la región, todo tiene sentido. Entonces, usualmente cuando los gobiernos nos hablan de trampas para cómo derrotar las trampas de la pobreza y nos dicen, bueno, entonces vamos a buscar oportunidades de empleo, vamos a buscar oportunidades educativas, pero lo que ellos no entienden es que estas personas suelen fracasar porque el desarrollo cognitivo simplemente no se le da. Y no se le da porque nunca se les priorizó los primeros 1000 días de vida y ese potencial se perdió. Entonces, usualmente tenemos personas con un desarrollo cognitivo bastante limitado. Muchas veces decimos, ay, es que yo le hablo y no me entiende, es que es flojo, es que es lento, es que no tiene ganas de trabajar, es que no entendió. Pero hay que verlo con el lente de los primeros 1000 días de vida. Cuando a mí me preguntan cuál es la iniciativa, el proyecto más costo efectivo que puede hacer un gobierno, que puede hacer un país, es invertir en los primeros 1000 días de vida. ¿Qué es lo que me puede hacer subir un mayor crecimiento económico cuando inclusive hablamos del Producto Interno Bruto, del PIB? Es invertir en los primeros 1000 días de vida. Lo que pasa es que la gente no habla de esto. No habla de esto porque es que esto se ve a largo plazo y la gente es muy inmediata. La gente quiere resultados inmediatos, desenlaces inmediatos. Pero la única forma de poder tener un crecimiento económico sostenido, de poder tener una sociedad donde se preserve el potencial, es poder invertir justamente en los primeros 1000 días. Entonces, ¿cómo se preserva el cerebro? La forma de preservar el cerebro es alimento más estimulación. Tenemos que preservar para cuidar.
justamente porque la principal riqueza de un país, si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la principal riqueza de un país? La principal riqueza de un país es el capital humano. Esa es la principal riqueza de un país. Y un país se construye con millones de niños en las escuelas. Y para uno poder estar en una escuela, uno tiene que tener un cerebro cuidado. ¿Y cómo cuidamos el cerebro? Con estimulación y con nutrición. ¿Qué pasa si esto no se hace? Que es usualmente lo que nos está pasando ahora. Y es que hay una perpetuación de las inequidades, porque es que la pobreza se hereda, el hambre también. Cuando las mujeres, por ejemplo, vienen ya desnutridas y quedan embarazadas, es una gran probabilidad que esos niños también nazcan con bajo peso al nacer. Y así se continúa ese ciclo de desnutrición. El hambre se hereda, la pobreza intergeneracional también. Entonces, la única forma de poder cortar con ese ciclo de la pobreza, con la trampa de la pobreza y de la inequidad, es justamente invertir en esos primeros 1000 días de vida. Y lo curioso aquí es que estamos hablando del potencial, ¿no? Porque entonces todo lo relacionado con Max Life y todo lo que queremos hacer de generar potencial el potencial de nuestros niños no puede estar basado en el privilegio. Porque ¿saben lo que pasa en la actualidad? Es que el potencial de nuestros niños están basados y está definido en dónde nacen. Dependiendo de la suerte de donde tú nazcas, eso es lo que va a determinar si tú vas a poder llegar a tu potencial, si tú vas a poder cumplir con ese potencial genético y biológico para el cual tú estás programado. Entonces, la mayoría de las personas no alcanzan ese potencial y lo que la gente no entiende es que dentro de cada niño hay un potencial infinito, infinito. Entonces, ¿qué pasa si estos niños no están cumpliendo un potencial? Lo que nosotros queremos es un poema que jamás se va a escribir, un libro que jamás se imaginó, un gadget que alguien nunca inventó, una enfermedad que nunca nadie curó, un edificio que nadie diseñó. Todo ese potencial de lo que podría ser, no es. Y ahora bien, si tenemos claro que la forma de preservar el cerebro y de preservar el potencial es durante los primeros 1000 días de vida y es a través de la estimulación y de la nutrición, la mejor forma de estimular es el amor. Y usualmente cuando yo hablo de amor, a mí siempre me dicen, pero ¿cómo es posible que una científica hable de amor? Y especialmente después de todo esto que yo les dije, el corazón roto y de la luz, es bastante raro que una científica hable del amor. Y el secreto aquí es que la ciencia está basada en el amor y el amor está basado en ciencia. Ese es el gran secreto y el gran truco de todo esto. Y el ejemplo más bonito para poder hablar de amor es el amor materno, porque es un amor que ha sido perfeccionado en la escala evolutiva y que es tan poderoso que transforma la arquitectura cerebral de las mamás y transforma la arquitectura cerebral de los niños. Esa es la fuerza del amor materno. Y por eso es que es tan bonito y tan importante. Los lazos o el vínculo que crea la mamá con el niño después de nacer, después del parto, son decisivos no solo para la salud inmediata, sino a largo plazo de estos niños. Entonces, esa interacción entre la mamá y el bebé va a provocar unos cambios en la arquitectura cerebral, tanto de la mamá como del niño, y van a determinar también la respuesta de estos niños a los cambios en el entorno. ¿Y qué es eso? Es resiliencia. La forma como nosotros respondemos o nos adaptamos a estos cambios en el entorno es la resiliencia. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que nuestra capacidad de adaptación y de resiliencia viene desde esos días después de nacer, donde uno está estableciendo el vínculo con la mamá, donde uno está estableciendo un vínculo con el cuidador, donde se está modificando la arquitectura cerebral. Así de poderoso son los primeros 1000 días de vida. Y así de poderoso es el amor. El amor, imagínense que cuando uno habla de esto y dice la solución quizás era tan sencilla de uno decirlo, es el amor. Y el amor seguirá siendo la fuerza más revolucionaria. Y el amor seguirá siendo la fuerza más poderosa para hablar de esto. Y aquí yo les conté un poco de lo que a mí me pasó en África, lo que me pasó en India, pero entonces ya que les hablé un poco del amor, les voy a hablar de otro extremo. Y fue cuando me tocó ir a hacer un trabajo a Singapur. Entonces, llego yo a Singapur y yo dije, ¿para qué necesitan que alguien de una organización en Colombia, una ONG, se vaya a Singapur? Singapur tiene las tasas de mortalidad infantil
y neonatal, las más bajas del mundo, comparado a los países nórdicos. Uno entra a las unidades de recién nacido de esos hospitales en Singapur y uno se siente en una película. Es una cosa nunca antes vista. Hay una enfermera por niño. Y bueno, yo estaba impresionada con todo este ambiente. Yo decía, wow, todo limpiecito y una enfermera por niño y todos estos recursos. Yo estaba impresionada. Y de repente me comenzó a parecer un poco extraño y dije, ¿por qué no hay ni un solo papá dentro de la unidad de recién nacidos? Porque solamente veía enfermeras. Entonces me volteé donde la directora de la unidad y le dije un poco como, bueno, ¿y por qué no hay papás? Usualmente las unidades de recién nacidos son abiertas, deben ser amigables, los papás deben, es su derecho y su deber poder ser partícipes en el cuidado de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces ella me dijo, no, es que los papás tienen que trabajar, entonces ellos no vienen a la unidad de recién nacidos, entonces ellos tienen una cámara instalada en cada incubadora y desde su sitio de trabajo ellos pueden ver a sus bebés. Eso fue una experiencia bastante surreal. Entonces yo comencé a entrar por las unidades de recién nacido y veía estas incubadoras y uno veía a los niñitos acostados y veía una cámara encima, algo de verdad realmente curioso. Entonces yo me volteé donde la señora, la directora de la unidad de recién nacidos y yo le dije, bueno, ¿y como qué clase de apoyo necesitan? Entonces ella se volteó y me dijo, es que Julieta, nosotros somos bastante high-tech, pero necesitamos ser high-touch. Necesitamos ser touch. Necesitamos fomentar el amor, necesitamos fomentar el contacto y por eso es que necesitamos de ustedes. Y en ese momento uno dice, un país de altos ingresos que no les hace falta absolutamente nada en términos de tecnología, donde tienen unos resultados en salud que son increíbles y estaban pidiéndole consejos a un país, que en este caso Colombia, ingreso medio, latinoamericano, para que nos pudieran implementar un método para poder generar mayor contacto entre los papás, para poder hablar del amor, para poder hablar de la humanización de los cuidados. Entonces, eso fue, estas dos experiencias tan distintas, fueron algo de que a mí me potenciaron la idea y la frase que yo siempre digo de que el amor siempre va a ser la fuerza más poderosa y revolucionaria. Y es absolutamente sencillo de pensarlo. Entonces, si ustedes quieren cambiar el mundo, porque creo que eso es algo que todos queremos hacer, uno para cambiar el mundo no se tiene que ir a estos países a hacer todas estas cosas. Hay cosas sencillas que uno puede hacer para cambiar el mundo desde su propia casa. Y lo más importante son las pautas de crianza, porque asumo que aquí todos son papás, mamás, tienen hijos o tienen sobrinos. Son las pautas de crianza y es poder enseñarle a nuestros hijos amor, compasión y empatía. La mejor forma de enseñar, y estas son las prácticas de crianza positiva, es a través del ejemplo. Entonces eso quiere decir que uno tiene que ser un ejemplo para estos niños y para esta nueva generación, porque es la forma como ellos lo van a replicar. Y la mejor forma de poder hacer eso es involucrar a sus hijos en alguna iniciativa, en alguna actividad que sea local. ¿Por qué? Obviamente de todos necesitamos obras caritativas, obviamente siempre uno va a querer donar alimentos, todo eso está bien, yo no estoy diciendo que eso no esté bien, lo que yo estoy diciendo es que no podemos hacer eso desde el privilegio simplemente, sino que tenemos que involucrarnos en la comunidad, tenemos que poder escuchar las necesidades y qué bonito sería poder inculcar eso en nuestros hijos, que sean nuestros hijos los que nos acompañen a hacer este tipo de iniciativas. Esa es una forma poderosísima de uno poder cambiar el mundo y es a través del amor, la compasión, la empatía y el ejemplo con nuestros hijos. Y no les estoy diciendo nada de irse a viajar, no les estoy diciendo, porque aquí en República Dominicana tenemos muchas cosas por hacer y en el país de donde ustedes estén ahora mismo. Es que solamente mirar un poquito más allá y entender que las necesidades son múltiples y que uno se puede vincular a lo que sea su llamado. Mi llamado es hacia la primera infancia y hacia los primeros 1000 días. Si después de esta charla todos quedaron y quieren contribuir, yo sería la mujer más feliz del mundo. Pero hay 1.000.000 de causas más. De pronto hay algunos de ustedes que son apasionados por el medio ambiente o son apasionados por ayudar a los animales o están apasionados por cualquier otra temática. Les gustan los libros, quieren hacer campañas de escolarización. Es decir,
aquí no hay límite en lo que uno puede ayudar. Lo importante es que ustedes encuentren qué es lo que les llama, qué es lo que les gusta, y más allá no es que esto va a ser su propósito, no. Esto es simplemente algo que los hace vibrar, que los hace feliz, que les genera paz, que les genera esta sensación tan bonita de dar, y que además algo que ustedes van a poder compartir con su familia y van a poder enseñar a sus hijos en este camino. Y quizás a medida que sus hijos vayan creciendo, ellos de pronto algún día dicen, bueno, estoy cansada del tema de los árboles, a mí me gusta más el tema de la primera infancia. Eso podría llegar a pasar, pero el punto es que hay que hacerlo. Si ustedes tienen una empresa, el tema de la responsabilidad social es cada vez más importante. Yo no sé mucho de marketing ni de ventas. Ustedes se podrán imaginar por mi perfil que yo no tengo ni idea, ni voy a hablar de ese tipo de cosas porque no las sé. Pero lo que yo sí sé es que, y eso es una frase muy famosa, y es que la gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces. La gente no compra lo que haces, sino el por qué lo haces. Entonces, lo que sí está muy demostrado es que las empresas que tienen un componente social son mucho más exitosas que aquellas que no lo son. Entonces, si uno va a escoger entre dos pares de zapato o entre dos, cualquier otro producto que uno se le ocurra, si hay una de esas empresas que me dice el 10%, si tú compras estos zapatos, el 10% se va hacia una campaña para poder aumentar la escolarización en X zona, y este par de zapatos no me los da, lo más probable es que yo me voy a ir por los zapatos que hacen el 10% o que pueden pasarlo, digamos, a otro tipo de iniciativa. Entonces, la invitación en esto es de que el por qué lo hacen los que tienen empresa es importantísimo, y la responsabilidad social tiene que ser algo que sea innato y que sea además algo que también los haga vibrar y que los ayude también en la parte organizacional, también a crear esa sensación de empresa. Y digamos que eso era un poco lo que les quería contar. Y finalmente, cuando yo les hablé inicial y les dije, miren, yo me voy a presentar de acuerdo a mi Ikigai y un poco sobre eso, y les hablé un poco de lo de la sensación de éxito y lo que era, la invitación es que para tener este Ikigai, esta filosofía japonesa, nosotros tenemos que darle un valor agregado al mundo. Nosotros no nos podemos quedar simplemente con lo que hacemos, así sea de manera local, así sea de manera empatía, así sea la compasión, así sea el amor a nuestros hijos. Pero nosotros tenemos que dar un valor agregado al mundo. Entonces, cuando a mí me preguntan hoy, a la Julieta de 10 años, cuando le preguntaban qué era el valor, que cómo definía su valor, yo definía mi valor como productividad y riqueza. Si hoy en día me preguntan cómo yo defino mi valor, yo digo que yo defino mi valor con el orgullo de mi papá y con que estoy dejando el mundo un poquito mejor a como lo encontré. Es eso. Muchísimas gracias. Wow. Wow, wow, wow. Julieta, yo no sabía que tú me ibas a poner a llorar delante de una cámara. De verdad, impresionante, impresionante, impresionante. Increíble. Ya tú lo estás viendo en los comentarios. Si tú necesitas un agente que te lleve a la conferencia por el mundo entero, avísame, porque yo me ofrezco de verdad que. Ay, muchas gracias. No, gracias por este espacio y ha sido una experiencia muy bonita a todos los que están acá. Es la primera vez que hablo así. Salí de mi zona de confort por ustedes y creo que valió la pena. Me llevo todo este cariño y de verdad ha sido increíble la experiencia. Creo que le sacaste la lágrima a mí y a todos los que están aquí. O sea, definitivamente.